mucho viento, mucho aire afuera, pero bueno, aquí estamos continuando en la clase número 14, que es muy importante esta clase, como bueno, todo lo que se comparte, ¿verdad? Porque en este capítulo que vamos a leer, que se encuentra en el capítulo 5, del verso 10 al 16, ahí vamos a descubrir, o se va a revelar, o se nos revela, o podemos nosotros entender hasta dónde hemos podido llegar en el lugar santísimo a conocer las virtudes del Señor. En esos versículos se revelan las virtudes de Él, que comienza pues la amada, que sabemos que pues es esa Sulamita, que representa a cada uno de nosotros. Realmente es un ejemplo, es un símbolo, ¿no? De lo que, un tipo más bien, de lo que es la iglesia, que tiene que descubrir al amor del Señor en diferentes etapas que pasamos. Hemos estado hablando del lugar, en los atrios, el lugar santo, y ahorita estamos ya en el lugar santísimo. Y lo importante de esto es descubrir que aquí Él presenta 12 virtudes que vamos a encontrar en Él. Cuando nosotros llegamos a esa etapa, comenzamos a ver las cosas desde otro ángulo, porque quizás de otra forma lo veíamos de otro ángulo, pero ahora lo vemos más cerca, con más intimidad, porque es el lugar de la intimidad de Dios, ¿no? Es el lugar santísimo. Y podemos nosotros ahí, es como un termómetro, y ver si verdaderamente estamos nosotros entendiendo lo que es el lugar de la intimidad de Dios. Y así vamos a comenzar en Cantares 5, verso 10, donde dice: mi amado es blanco y rubio. Me lo voy a parar ahí. Muchos dicen que el Señor es blanco y rubio, pero todo esto está mostrando su pureza y sin pecado, porque Él no cometió pecado, Él no hizo pecado a partir desde que nació, por supuesto. Él pasó todo el proceso de su niñez, de su juventud, y llegó a la edad adulta y nunca pecó. Pero también habla, en cuanto vemos nosotros que te habla en ese aspecto del rubio, está hablando de su naturaleza divina. Siempre vamos a ver que habla del oro, habla del rubio. Por eso revela aquí y muestra, y lo vamos a ver más adelante, que vamos a nosotros a descubrir que verdaderamente el Señor nunca pecó, que fue al Padre puro y santo, como un cordero sin mancha y sin nada que pudiera avergonzarse. Sabemos nosotros eso está bien asentado. Desde que venimos al Señor conocemos eso del Señor, que es una virtud. Señalado entre 10,000. Cuando vemos nosotros el señalado, el Señor fue señalado, Él lo separó. Cuando habla de 10,000, y voy a extender un poquito, habla de una totalidad. Dice: caerán a tu lado 1,000 y a tu otro lado 10,000, pero a ti no llegarán. Está diciendo una totalidad. Aunque venga contra de ti toda la fuerza, ninguna te va a tocar, ¿verdad? Pero encontramos nosotros también allí en Levítico 26, verso 8, donde dice: 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán ¿a quién? A 10,000. Entonces hay muchos, porque hasta inclusive en las ciudades, en el templo y todo, vemos esta medida, pero no voy a extenderme tanto porque es mucho encontramos. Pero quiero que vea también en Primera de Samuel, capítulo 18, versos 7 y 8, que Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000, y se llevó el éxito, se llevó la corona. Ya cuando llegaba un judío a decir: alcancé la meta, alcancé los 10,000, es que había alcanzado la meta, ¿no? Y por esa razón sabemos que el odio tan grande que le tomó Saúl a David, cuando empezó a decir: mira, a mí me ponen 1,000, decía él 10,000, y por eso solamente lo persiguió, hasta que bueno, finalmente pues el que murió fue Saúl, porque el Señor pues lo guardó, ¿verdad? También quiero que vean otra cosa, porque es que cuando uno descubre cosas así, uno pues quiere compartirlo. El ejército de David le pidió a David que no fuera con ellos cuando Absalón, que era el hijo de David, se rebeló contra su padre y trató de robarse el trono. Y sí, David le dijo: bueno, siéntate, ahí está, yo me voy. Y él se fue.
¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijeron sus hombres? David dijo, yo voy, y le dijeron, no, tú no vas, porque tú vales más, como dice, vales tanto como 10,000 de ellos, del ejército, porque eres rey, te vas a matar, el que quiere matar a él es a ti. Absalón quería matar a su padre, ¿para qué? Para estar seguro de que el trono iba a ser de él, aunque David se lo había dado. Pero así le dice en 2 Samuel 18:3, donde le dice, tu valor es tanto como 10,000 del ejército. Y qué casualidad, ¿verdad? Vamos a ver ese ejemplo. Y nosotros, bueno, ahí donde dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, está en el Salmo 91, verso 7. Ese salmo que hemos leído tantas veces y que nos gusta tanto, ¿verdad? Uno de los muchos que nos gustan, ¿no? Pero bueno, vemos aquí que el Señor fue señalado entre 10,000. No había nadie que pudiera tomar su lugar. Como en el caso, el ejemplo de David, nadie podía tomar el lugar de él. Ustedes saben que hay un paralelismo entre David y Jesús. Y sabemos que Jesús fue llamado hijo de David, que viene de la dinastía de David, ¿no? Muchas de las cosas que hacía David reflejaban el carácter de Jesús. Por esa razón enseñamos mucho sobre David. Aunque tenía su naturaleza de hombre, solamente tenía un corazón como el de Dios. Y sabemos los fallos de David cuáles fueron y cómo él pudo levantarse en medio de su pecado o en medio de lo que había hecho. Pero bueno, eso es solamente una observación, ¿no? Pues bueno, le dice aquí también, vamos a ver, vamos a seguir. Recuerden que dice blanco y rubio, ahora dice, su cabeza como oro finísimo. Habla de su naturaleza divina. Nosotros sabemos que Él es la imagen de Dios. Él es la esencia de Dios. Ahí lo encontramos en Juan 1:1. Lo encontramos también en las cartas de Juan. Habla de lo que es el carácter divino de Jesús. Y su carácter de siempre, como cuando le dijo a aquellos religiosos, antes de Abraham yo soy. Antes de Abraham. Mostrando su carácter eterno, como el Dios eterno. Pero eso no lo entienden muchos cristianos, déjenme decirlo. Ahí lo empiezas a entender más claramente cuando tú empiezas a entrar en lo que es la intimidad con Dios. Y tú entiendes y conoces que verdaderamente el Señor 100% hombre, pero 100% Dios. Como vemos aquí, su cabeza es como oro finísimo. Donde quiera que usted encuentre en oro, está hablando de la naturaleza de Dios. Porque todo en el tabernáculo y después en el templo, todo era de madera, pero revestido en oro. Todo era revestido en oro, todo lo que encontramos allí, los elementos, las mesas, el candelero, ese sí fue de oro, completamente de oro, todo. Y vemos que todo era revestido en oro, porque está hablando del carácter de Dios. Pero entonces ahora salta y tú dices, bueno, ¿y ahora cómo me estás contradiciendo? Dice, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Está hablando de su carácter divino, pero su carácter humano. Porque Él es 100% Dios, pero 100% hombre, ¿verdad? Habla de su naturaleza humana. El Señor se cansaba, el Señor tenía hambre, le daba hambre, tenía dolor, le dolía, se ponía triste, lloraba. Tenía todas las cosas que tenemos nosotros. Lo único que Él tenía era 100% Dios también. Pero no se aterró, o sea, se agarró a su carácter de Dios, sino del Espíritu Santo que vino sobre él y lo capacitó. Él, todo lo que, por eso vemos nosotros ahí en Isaías que dice, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha mandado y me ha hecho esto y así. Por eso vemos que el Espíritu estaba sobre él, no porque él era Dios, porque es fácil nosotros decir Jesús era Dios. Él puede caminar por el mar, Jesús era Dios, puede sanar gente, pero yo no porque soy hombre. No. Él nunca se aferró a la forma de Dios, sino que se hizo hombre, como vemos en Colosenses, como vemos, lo explica. Él tomó la forma de hombre y llegó a ser siervo, a llegar hasta la muerte y la muerte peor, que es la muerte de cruz. Eso lo vamos entendiendo a medida que vemos podemos decir a Jesús como siempre fue Dios, pero
desestimó esa posición y tomó forma de hombre. Es difícil, es como decirle a un elefante, hazte una hormiga. Vaya, vamos a hacer la comparación, así yo se la hacía a los niños, ¿no? Es imposible para la mente humana entender esto, pero recuerden que todo esto es espiritual. Tenemos que entender esto, es necesario. Por eso dice, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. ¿Por qué negro? Siempre que en la escritura habla de negro, color negro, habla de muerte, habla de luto, habla de tinieblas, habla de algo opuesto a lo que es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero ¿por qué habla eso? Porque Él no hizo pecado, pero Él tenía que morir. Él no tenía que morir. Si nosotros vamos a ver, porque si nunca pecó, nunca tenía que morir. Pero él todo el tiempo estuvo anunciando su muerte. Todo el tiempo Él estuvo hablando, es necesario. Y vamos a decir que nunca lo anunció, ¿no? Sí lo anunció, pero nunca así de anunciarlo. Pero cada vez que Él hacía una sanidad, sabíamos nosotros que todo eso iba a ocurrir ahora, pero a través de su muerte. Y a través de quitarnos la deuda que teníamos nosotros. Y por esa razón vemos que en las escrituras dice, y aún obras mayores de las que yo hago, ustedes harán. O sea, era algo futuro, algo que no iba a ocurrir en ese momento, que iba a ser más adelante, cuando ya Él venía, lo que es en esa resurrección, y entonces se iban a ver cosas como se vieron, como vemos nosotros, cosas que como hemos hablado mucho, como la sombra de Pedro sanaba a la gente. Eso no se vio en los días de Jesús. Y otras demás cosas tremendas. Yo he oído un testimonio de una hermana, Catherine Kuhlman. Tenía un hermano de un marcapaso. Se le desapareció el marcapaso. Y los médicos sorprendidos, ¿cómo se desapareció el marcapaso? Es algo instalado aquí, en la oración. Y cosas así. He visto testimonios que están garantizados por médicos que lo vieron y dijeron, no, esto no puede ser. Esto es algo que es sobrenatural. Y efectivamente, cosas mayores nosotros haremos también. Y dice que en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo es palabra activa. Cuando en la escuela te decía, ¿cuál es el verbo de la palabra correr? Correr. Es algo activo. Entonces vino a activar esa palabra, vino a ser el verbo que fue destinado para este tiempo. Así que vemos en Él la naturaleza divina, pero vemos la naturaleza de hombre. Por eso ellos dudaban de que fuera el Mesías. Decían, pero es que el Mesías, pues, no, lo veían tan humano. Lo veían con los niños ahí, bendiciéndolo, lo veían tocando allí hasta los leprosos. Nadie ni siquiera ni se acercaba a un leproso, Jesús los tocaba a todos. Él no tenía miedo de contaminarse ni nada. Pues sí, Él vino a sanar a toda la humanidad. Entonces no tenía ese temor. Por eso dudaban de Él, porque lo veían demasiado humano. Hoy en día hay mucho movimiento de humanidad y la sobrehumanidad, pero si Jesús fue el más humano de todos. ¿Y por qué fue? Porque es Dios, ¿sí? Y porque ama a la gente. Sus ojos como paloma, junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Aquí nos está revelando, y he revelado realmente, la fidelidad del Señor es para siempre. Eso lo creía David, eso lo creían todos estos hombres de Dios, lo creyó Abraham. No existía todavía un lugar santísimo, porque no se había hecho un tabernáculo, pero Abraham sabía que la palabra que Dios le daba iba a ser fiel. Y lo creyó. Y le fue contado como justicia, porque le creyó a Dios. Todo lo que Dios le dijo, él lo creyó. Eso es fidelidad. Descubrir la fidelidad de Él. Porque a veces veo personas que oran a ver como a ver si Dios lo hace. A ver si pega. A ver si es la voluntad de Él. ¿Sí? Yo siempre me acostumbré que había que orar así, porque así me enseñaron. Si es la voluntad de Dios, Señor, que se sane. Si no, pues llévatelo ya. Y así no quedó mal yo. Mi fe no se echa a perder, ¿no? No es así. Él es fiel. Y así nosotros debemos de creer, como dice aquí también. Pero ¿por qué dice que junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche
y a la perfección colocado, somos limpios por la palabra, ¿verdad? Pero dice el Señor, es necesario que creamos toda palabra, que tomemos toda leche que no está adulterada. Porque el primer alimento que toma un ser humano en la tierra, cuando nace, es leche. Y sobrevive varios meses nada más que tomando leche. Hoy los médicos quieren que el bebé nada más que se mantenga de leche hasta allá, que pues ya está más grandecito, sí. Antes no era así porque no había ese conocimiento así. Pero así es como verdaderamente pues está funcionando hoy en día la ciencia médica, no, con la leche materna ya tiene suficiente, porque no está adulterada. Pero nosotros, ¿qué pasa? Que se afecta el crecimiento de nosotros cuando la leche que estamos tomando está llena de ciertas verdades y ciertas verdades que no son verdades y son mentiras. Eso está adulterado. Eso le han echado algo que no viene al caso, o sea que no dice así las escrituras. Y eso lo dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2, verso 2, donde dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que entonces por ella crezcáis para salvación. Desead como niño. Ustedes no ven que cuando el bebé nace, ya el bebé busca la leche, nace con hambre y ya grita si no le dan la leche. ¿Quién le dijo a él que tenía que tomar leche? La naturaleza de él lo pedía. Y inmediatamente pues ya paraba de llorar y empezaba a tomar leche. Nunca la había saboreado, pero Dios lo hizo así. Ahora nosotros si verdaderamente amamos al Señor y hemos llegado a esta etapa, vamos a desear esa leche espiritual no adulterada, no llena de tantas mentiras o llenas de enseñanzas que no vienen al caso, ni siquiera son ni bíblicas, sino enseñanzas de hombres. Fábulas, como decía el apóstol Pablo, déjense ya de fábulas, déjense ya, como le dijo ahí a Timoteo, que no se llenen de fábulas y de enseñanzas así que no tienen que ver con la verdad del Señor. Muchas personas tienen cosas enseñanzas muy grotescas, que tú dices, ¿dónde aprendiste eso? De tantos lugares, hermano, que viene por aquí, viene por allá, hay tantos vientos de doctrinas, y entonces, ¿qué pasa? No crecen para salvación, como dice aquí, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso dice, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche. Gracias a Dios que el Espíritu Santo está teniendo un trabajo full time, la verdad. Pero si le amamos, todo se basa en el amor. Si verdaderamente le amamos, nosotros vamos a buscar lo que viene de arriba, ¿sí? Pero si no le amamos, cualquier cosa que nos convenga, vamos a decir, uy, eso está bueno, pues sí, me voy por ahí, ¿no? Cuando vino aquí el tiempo de que vino un viento de eso, de doctrina, el viento de la supergracia, no, tú puedes hacer lo que tú quieras porque al cabo Dios ya te perdonó. Y nos topamos con hermanos que nos dejaron sorprendidos de cómo se habían caído en ese tipo de doctrina y se habían dado a beber y se habían dado al mundo. Pero ¿cómo es posible que han creído semejante cosa? Porque el deseo estaba aquí y se limitaban porque, ay, Dios no va a querer que yo ande así. Pero de buenas a primeras, cuando te dice, puedes hacerlo, y Dios le da igual, entonces el deseo que hay en el corazón se desarrolla. Pero cuando verdaderamente nosotros hay el amor, el deseo, está la entrega, entonces no vamos a tragar eso, no lo vamos a tragar. ¿Por qué? Porque estamos tomando la leche sin adulterar. Y entonces sabemos que no, espérate, eso no es así. Señor, ayúdanos, líbranos de toda fábula, líbranos de todo viento de doctrina que nos hace tropezar. Y después, ¿qué pasa? Pues pierdo la visión completamente. Han venido muchos vientos, ni se imagina, y ojalá ni se enteren de todos los vientos que han venido de doctrina, ni se pueden imaginar. Pero bueno, busque la verdad y la verdad los hará libres. Eso es lo más importante. Sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores. Habla de su justicia. Aquí está hablando de la justicia de Él, pues Él puso su mejilla por nosotros. Él dijo, el que te dé una mejilla, preséntale la otra. Preséntale la otra. ¿Y qué pasó?
Dice que fue golpeado, fue menospreciado, que fue todo, y él solamente dice que no abrió su boca. No abrió su boca para defenderse, ni siquiera para maldecir, ni siquiera para decirle: Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto? No abrió su boca. Es verdad que nosotros con la boca matamos, así como con la boca bendecimos. La verdad es esa. Pero él puso su mejilla con una era de especies aromáticas. ¿Por qué? Porque ninguna raíz de amargura se vio en Jesús. No se vio ninguna raíz de amargura. De lo contrario, perdonó a todos los que les había afrentado. ¿Podemos nosotros hacer eso? ¿Estamos en el lugar santísimo? ¿Podemos llegar a esa condición? Sí podemos. Sí podemos. Sí. Claro que se puede, porque ese lugar santísimo Jesús lo abrió y Él lo hizo. Dice que Él se dio como un olor fragante. Era la ofrenda esperada. Por miles de años se esperaba una ofrenda así, un cordero limpio, sin contaminación. Pero estaba hablando de la vida de alguien que iba a ser diferente. Muchos creyeron que podía ser David, pero no. David tuvo su fallo, David tuvo su parte humana también. Aunque él hizo todo, dice que cuando él agarró a Goliat y le cortó la cabeza, ¿sabes lo que hizo con la cabeza? La llevó a Jerusalén. La llevó a Jerusalén como un trofeo. Jerusalén, aquí está tu enemigo, ya no te va a molestar. Y era un muchachito, casi no podía ni con la cabeza. No lo tomó para él, no tomó para él el trofeo. Es un trofeo tremendo haber ganado la batalla con un gigante. Pero dice que las armas sí las llevó a su tienda. ¿Qué armas tenía? Las armas de Goliat, que después lo llevaron y la tenían detrás del velo, tenían la espada. Lo usaron como un trofeo, un museo. Allí cuando estaba, recuerdan que cuando fue David al sacerdote y le dijo: no, tenemos hambre, podemos comer los panes de la proposición. Y el sacerdote le dijo: ¿están limpios tus hombres? Sí, están limpios. Pues coman, siéntense, coman 12 panes. Y le dijo: ¿tienes algún arma? Bueno, tengo la espada de Goliat. Recuerda, dice: nada mejor que esa, dámela. Oye, esa espada era de este tamaño. Y David se la llevó. Pero el trofeo quedó en Jerusalén, recordándole de que ellos siempre van a poder vencer, aunque sea un gigante. ¿Sí? Bueno, eso habla de su justicia. Eso habla de su justicia. Por eso lo vemos como Él se dio con ese olor fragante. Por eso dice: como fragantes flores, así fue su mejilla. Que en ningún momento Él presentó odio, presentó venganza, nunca presentó nada de eso. Como dice aquí en Miqueas 5.1, vamos a leer lo que interesante está en Miqueas 5.1, lo que dice. Creo que está en Miqueas 5.1 y 2. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de Jesús. Desde los días de la eternidad, o sea que siempre ha sido. Él es Dios. Él es Dios. Esa es la sexta verdad, o sea, la sexta virtud que nosotros descubrimos al Señor. Su fidelidad es grande. Y hay cantos que hablan de su fidelidad. Y verdaderamente su fidelidad es grande. Y bueno, en la séptima virtud habla de sus labios, como dice aquí, como lirio que destilan mirra fragante, anunciando su muerte y también su resurrección. Jesús anunció su muerte y su resurrección. ¿Y saben qué? Que no le entendían. Hay cosas que el Señor nos ha dicho que apenas ahora estamos empezando a entender. Pero Él hablaba de su resurrección y ellos no entendían cómo iba a ser eso. No entendían. Más como vieron a Jesús destrozado. Menos todavía, ¿verdad? Pero cuando habla que sus labios como lirio que destilan mirra fragante. ¿Por qué lirio? ¿Sabe que el lirio crece en medio de los espinas? Y es blanco.
Dice, el Señor los viste los lirios. Dice, ni Salomón con toda su sabiduría y con todo su valor que tenía, podía vestir esos lirios tan hermosos como los viste el Señor, ¿no? Pero dice que como lirio en medio de los espinos, así crece, y crece hermoso. O sea que el Señor, en medio del ambiente que vivió, lo que Él vivió, lo que Él realmente experimentó, con tantos enemigos alrededor, lo quisieron una vez despeñar, otras veces lo perseguían. Bueno, sabemos, nosotros hemos leído los evangelios, ¿verdad? A Él no lo tocó nadie. Él pasaba en medio de ellos y no lo veían, no sé, se hacía transparente y no lo veía. Dios le cerraba los ojos, como hizo, ¿verdad?, con el ejército ahí en la cueva donde estaba David, que se quedaron dormidos. Pero siempre el Señor venció en medio de todo aquello. ¿Pero qué dice? Sus labios destilan mirra fragante. Siempre que leamos nosotros lo que representa la mirra, es símbolo de un sacrificio. Símbolo de sacrificio es la mirra. Es símbolo de dolor también. Y aunque era él puro como el lirio, debía morir por nosotros. Y vamos a ver aquí, él sabía que él iba a morir por todos. Él lo sabía. Desde el plan del principio, dice que el Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Destinado, o sea que ya estaba preparado todo desde antes que fuéramos ninguno, ni antes que fuera hecha la creación. Ya Dios había tenido el plan perfecto. Dios sabe todo, lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar en miles de años. Él sabe todo. Él conoce al Creador. Por eso Él decía, yo soy. No hay un nombre que pueda llenar nosotros de decir, ¿cómo le ponemos a Dios? No le tienes que poner nada. Yo soy, punto. Como le dijo Moisés. Dile que yo soy, porque mi nombre es un nombre que no encuentra, pues, para los judíos no saben cómo ponerle. Ellos no mencionan el nombre de, ellos ponen que es Elohim, que le ponen mucho el poderoso, Elohim, o sea, le ponen muchos nombres así, expresiones de su virtud, de su carácter, pero no encuentran un nombre adecuado para decir, Dios se llama así. Por eso nosotros cuando hablamos de Dios, del Señor, y yo veo que aquí muchos hermanos, hay hermanos aquí que le dicen, papá, yo he visto, hay hermanos que le dicen otras expresiones, Señor mío, otros lo tratan de usted, otros lo tratan de tú. Aquí siempre trata a Dios de tú. Yo no trato de tú porque siempre tratamos a todo el mundo de tú, de veras. Pero bueno, eso es que cada uno. Pero a mí me enseñó el Señor que no es el nombre lo tan importante para nosotros que venimos de los gentiles y venimos con otras enseñanzas, pero cuando nosotros nos topamos con la realidad de Él y lo que Él hablaba, sí se dice, llamará su nombre Jesús, Yeshua, HaMashiach, Jesús el Mesías. Ajá. Así se llamará, pero es que Jesús quiere decir salvación. Su nombre es salvación. Y en griego, sí, su nombre es Josué. Es lo mismo, quiere decir lo mismo. Lo que uno está en un idioma, otro está en otro idioma. Pero nosotros sabemos, y muchos de nosotros le decimos papá, como una hermana que era sordamuda, y ella solamente se arrodillaba, empezaba a orar al Padre, decía, papá, no hablaba más nada, pero así oraba. Y a mí me impresionaba, porque ella oraba, papá, así todo lo que ella oraba. Ahora su pensamiento, no sé qué oración le decía al Padre, y el Padre lo sabía, pero todo lo que ella decía era papá, porque no podía hablar, era muda, pero Dios sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y bueno, por esta razón, cuando el Señor comenzó a hablar, a enseñar cosas que era la ley, pero era una ley viva. Y por eso el apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida, ¿a quién iremos? Tú sí te hablas, tú no hablas como los fariseos. Ellos dicen lo que dicen, pero no hacen lo que dicen allí. Entonces no, pero tú haces lo que tú estás diciendo. Tú tienes palabra viva, tú eres el verbo. No, sí, Señor. La mirra la derramaba Jesús por sus labios. Y era una mirra fragante. Cada vez que él decía, perdono tus pecados, estaba derramando esa mirra, porque sabía que tenía que morir por los pecados tuyos, los pecados míos. Estaba derramando esa mirra. Cuando te decía, sana tu enfermedad, también. Y tantas cosas que nos decía el Señor. Cuando libraba un endemoniado,
Pues sí, por esta autoridad yo echo fuera, pero ustedes también lo van a hacer. Y las veces que el Señor, antes de morir, mandó a los discípulos, Él les dio potestad, Él les dio permiso para que fueran por las aldeas y fueran por las ciudades y reprendieran demonios y sanaran enfermedades y levantaran muertos y anunciaran el reino. Pero eso fue por el permiso que le dio Él, por la autoridad que le dio Él. Pero ya después, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, todos fueron llenos de esa autoridad por el Espíritu Santo que nos capacita. Pero Él siempre mostró eso. O sea que Él no necesitó tomar mirra en la cruz con vino, porque ellos mezclaban el vino con la mirra y era una droga para el dolor. Ay, para aguantar el dolor en la cruz. Miren lo que dice Marcos 15:23. Y le dieron a beber vino con mirra mezclado, mas Él no lo tomó. No, si Él derramaba mirra, ¿para qué quería él mirra? Si Él derramaba mirra, Él no necesitaba eso. Él se estaba dando y él tuvo que pasar por dolores tremendos. Si lo resistió es porque el Espíritu Santo, el poder en Él lo aguantó, porque era para haberse muerto solamente de los latigazos que le dieron, para haberse muerto. Y todo lo que pasó, Él pudo haber muerto. Mas sin embargo se sorprendieron los soldados que en 6 horas se murió. Ellos se sorprendieron, pero fue que Él entregó su espíritu. Es como alguien, ¿verdad?, que está muriendo, ¿verdad? Que nadie puede decir, Dios, te mando mi espíritu, ¿no? El Señor dice, bueno, y si quiero yo que tú quedes, ¿verdad? Que nadie tiene potestad para hacer eso. Por eso Dios está en contra del suicidio, porque es ir en contra de la voluntad de Él. No acepta, como pasó, eso fue lo que hizo Saúl. Trató de matarse, se acostó sobre la espada y no se murió, y le dijo al otro, empújame para acabar de morirme, porque no, toda la vida está en mí todavía. Y aquel lo empujó y lo acabó de matar. Pero él comenzó eso, ¿sí? Vemos nosotros en esto. Pero bueno, entendemos esto, ¿verdad, hermano? Entendemos que Él derramó. Recuerdan que ella, cuando abre la manecilla, Él la llama, y cuando abre la manecilla ella derrama también mirra de sus dedos, porque hay una identificación por su muerte, hay una identificación con el dolor que Él pasó, porque ahora conocemos más de cerca que por qué razón Él tuvo que pasar todo eso. Él tuvo que morir, y tuvo que morir por nosotros, ¿verdad? Dice, y sus manos como anillos de oro engastados en jacinto. Esto habla de su autoridad. Sus manos fueron muy usadas en su ministerio. Es más, dice Marcos 16, sobre los enfermos pondrán tus manos y sanarán. Jesús los tocaba a todos. A mí me sorprendió cómo tocaba leprosos. ¿Cómo? Los leprosos ni de lejos tenían que estar, y ellos sonaban una campanita ahí para que supiera la gente que había un leproso cerca, y todo el mundo, lepra, lepra, y todo el mundo oía, porque era una enfermedad horrible, horrible. Es como muy parecido a los tiempos cuando mi mamá era chiquita, que aquí había una plaga muy grave que era tuberculosis, y todo el mundo siempre tenía miedo de, no te laves la cabeza para que no te dé tuberculosis, no te hagas esto, ponte los zapatos para que no te dé tuberculosis. Yo me crié en la playa descalza. Yo tenía, todo lo que tenía era ropita así, un chorcito. Me crié en el mar. Mi mamá, gracias a Dios, nunca hizo eso. Pero había gente que decía, no deje a los niños sin zapatos porque les puede dar tuberculosis. Con tanta salud ahí, con esa agua de mar y ese salitre, ¿verdad? Pero el miedo, me recuerdo, mi abuela mencionaba eso, que mira que fulana de aquí, y se muere de tuberculosis porque les agarró el aguacero. Por eso cuando llovía, usted ve que a la iglesia nadie iba. No, de veras, porque tenían miedo a mojarse. Va y les daba tuberculosis, y la tuberculosis no se sana. Yo viví en un pueblo, de los muchos que viví en toda la isla, porque el trabajo de mi papá era así, viví en toda la isla, y como a 3 casas de donde yo vivía había una señora con tuberculosis. Mi mamá decía, no pase por el frente de la casa. Sí, así. No pases por ahí por el frente porque ella tiene tuberculosis y va ahí, tú sabes. Mi mamá también tenía su miedito. Bueno, pues así pasaba con los leprosos. Y ellos se iban a cuevas, a vivir allí en cuevas, y ahí se morían todos podridos. Era horrible. No había esperanza para un leproso. Mas sin embargo, cuando oyeron que Jesús sanaba al leproso,
No, salieron, a ellos no les importaba que le tiraran piedras, salieron. Por eso vemos la autoridad de él, sanó ciego, endemoniado. ¿Qué cosas no pudo haber sanado el Señor? Cojos, mancos, todo. Y vemos que las manos del Señor, su autoridad siempre vino de arriba. Porque el anillo, siempre el anillo representa autoridad. ¿Recuerdan cuando José, el faraón le dio el anillo a José? O sea que con eso, toda la autoridad. Cuando vemos en la parábola del hijo pródigo, ¿qué pasó? El hijo pródigo gastó todo el dinero ahí con prostitutas, no le importó, en pecado, gastó todo, y el padre ahí se quedó pues llorando por su hijo, ¿no? Llorando. Pero un buen día el hijo dijo, ¿de qué va? Voy a ir allá con mis padres, y aunque sea estar con los jornaleros y comer de lo que ellos comen, no me interesa, pero quiero volver al padre. ¿Y qué pasó? Es la única parábola que vemos que representa el Señor. El padre sale corriendo. Cuando lo vio, salió corriendo a ver al hijo y lo abrazó. Hijo, ay, qué bueno, yo creí que te habías muerto, pero has resucitado, hijo. Y entonces el hijo le pidió perdón. Padre, pecado contra el cielo y contra ti, mira lo que he hecho, mira cómo estoy. Dijo, no, hijo, espérate. Y llamó a los jornaleros, digo, busquen un vestido, busquen para vestir y traigan el anillo. Eso quería decir, vuelves a ser hijo. Era el anillo real, el anillo de la familia, el anillo del apellido de la familia. Y entonces le ponían el anillo y ya era autoridad de hijo. Son costumbres, como cuando nos casamos, que tenemos un anillo, que por eso, bueno, pues lo usamos, no porque quiere decir que estemos casados, sino así como se hace, ¿no? Y en todos los países pasa así, es costumbre. Pero eso viene de mucho tiempo atrás. Por eso dice, sus manos como anillos de oro, engastado en jacinto. La autoridad del Señor vino de arriba. Toda autoridad me ha sido dado en los cielos de la tierra. Toda la autoridad. ¿Pero por qué jacinto? El jacinto es una piedra preciosa que está en el pectoral del sacerdote. Recuerden que tiene 12 piedras el pectoral del sumo sacerdote, y una es de jacinto. Y también es una de los cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. También tiene jacinto. Es una piedra preciosa, una piedra de autoridad. Está hablando el Señor de lo que está edificando, así como lo vemos nosotros, engastados o sea, cubiertos de oro, porque realmente pues las piedras preciosas siempre se ponen cubiertos aguantadas por el oro, que es la naturaleza divina que nos capacita a nosotros. Todo el pectoral del sacerdote estaban, o sea, encajados en oro también. Todas las piedras, que eran 12 piedras. Y esta es una de las piedras preciosas. Pero así está hablando de la autoridad que nos da el Señor. Tenemos la autoridad del Señor. El Espíritu Santo nos da esa autoridad. Nosotros no sabíamos eso cuando al principio éramos cristianos. ¿Qué autoridad? Ni sabíamos nada de autoridad. Un niño no sabe nada de eso. Cuando estamos en los atrios desconocemos eso, pero ya empezamos a tener más entendimiento hasta llegar a un entendimiento pleno, que es lo que quiere el Señor, llevarnos a un entendimiento pleno. Dice también su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Esto está hablando de la nueva naturaleza, del nuevo hombre, a pesar de que el marfil pues es parte de un animal humano, o sea, es parte, pues no es algo del cielo, ¿no? Pero está hablando siempre, muestra la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesús, hombre y Dios. Siempre te va a mostrar eso. Siempre te lo va a mostrar, y el apóstol Pablo dio mucho énfasis de que siempre nosotros veamos en él, pues, que es Dios. Y no solamente él, también el apóstol Juan, que es el que estuvo más cerca de Jesús. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Él lo dice con todas las palabras. Es el único evangelio que comienza así. Y no quiere decir que él sabía más y nada, no, es que él había tenido una experiencia muy tremenda cerca de Jesús. Cuando él escribió todo lo que él escribió, él vio a Jesús como el alfa y el omega, que no lo habían visto ninguno de los discípulos. Allí en la isla de Patmos, él vio al alfa y el omega, el principio y el fin, que casi le cuesta la vida,
cayó como muerto, fulminado. Y el Señor tuvo que levantarlo, porque cayó. Nunca pensó que estaba enfrente de su majestad, del Dios poderoso. No le cabía en su mente lo que él estaba viendo. Pero aquí cuando habla de su cuerpo como claro marfil, hablando del postrer Adán, el marfil yo sé que proviene de un cuerpo animal, pero es la parte de la naturaleza de él, ¿verdad? Y los zafiros adornan el pectoral de juicio también, es otra piedra del pectoral de juicio, y también es usado en el cimiento del muro de la Nueva Jerusalén. Ustedes saben que son 12 piedras preciosas, el muro. Ahí vamos, un día, bueno, pues vamos a dar, hace tiempo que no lo he dado, ¿verdad? De todo lo que es la Nueva Jerusalén, los tipos que tiene y todo, que es tremendo, tremendo. Ahora hace poquito un hermano, no sé de dónde, porque eso está, este estudio de las 12 puertas está en YouTube, y entonces escribió ahí y dijo que para él había sido una grande bendición. Y ni nos acordamos cuando nosotros yo había dado ese estudio. Y fue en el año 2013, ni me acordaba cuando habíamos dado, porque quería saber un poquito más. Bueno, pues a buscar ahí en el 2013 en las libretas, ¿no?, lo que se compartió. Y dice que para él había sido mucha bendición. Y yo me gocé porque dije, aquí estamos en este rinconcito, ¿verdad? Y decimos, Señor, que puedan ser bendecidos aquellos que tienen hambre de ti, que puedan ser llenos, ¿verdad?, con una palabra, con un ánimo y con una palabra de revelación, se abre una compuerta grande y entonces crecemos, ¿no es verdad? Crecemos cuando se nos abre una dimensión así. Por lo menos esto va de gloria en gloria. Esto estamos viendo que nos ha pasado, si podemos atesorarlo y si podemos ahondar en eso. Cada vez que tengas una revelación, ahonda en eso, porque el Señor te quiere revelar. No te frenes, nunca te frenes. Ten siempre, como dice el cloche, no lo pongas, ¿no? No sé por qué no manejo el mecánico, ¿no? Sigue manejando, sigue adelante, porque el Señor nos quiere revelar todas las cosas. Y hay mucho para ser revelado. Por eso, esta es la armonía del postrer Adán. Vamos a ver naturaleza humana, pero también naturaleza del cielo. Siempre vamos a ver al Señor así. Solamente aquellos que estaban con Jesús y él llegó pues a hablar un poquito más allá, como fue con Felipe, que Felipe le dijo, Señor, solamente nos muestras el Padre y ya con eso ya nos basta. Y el Señor lo frenó, le dijo, sí, ya me viste a mí, ya viste al Padre, confórmate, que te lo estoy mostrando más claro, ni el agua, me viste a mí, ya viste al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no se han dado cuenta, porque ellos no podían entender que un hombre lleno de humanidad, lleno de, bueno, no de defectos, porque no había defectos en Jesús, la verdad que no había. Él tenía la palabra adecuada para el momento adecuado, él sabía cómo responder, él sabía cómo actuar. A veces él era estricto, porque decir que una persona es estricta no quiere decir que, oye, me trata mal, no me gusta. El Señor así le habló a Pedro. Era para que Pedro le hubiera dicho, aquí están las llaves, me voy, ¿verdad? Y no, Pedro dijo, no, Señor, tú tienes palabra. Lo aguantó la palabra de vida que había en Jesús, pero las veces que le llamó la atención a Pedro, hermano, no fue fácil, y con mucho respeto y con mucho amor, pero le tuvo que hacerlo para que Pedro creciera, porque si no crecía. Es como nosotros cuando somos pequeños y no entendemos por qué a nosotros nos ponen de penitencia, porque nos dan un correazo. Yo no sé si ustedes no le dieron, a mí yo supe lo que era correazo. Pues sí, muchos niños criándose juntos, todos siempre hacen pues sus travesuras, ¿no? Y es muy rico, ¿verdad? Es muy rico hacer travesuras, ¿no? Pero bueno, es lo que les quiero decir. En su carácter se destacaba el carácter humano, pero se destacaba el carácter de Dios. Y eso lo tenía así. Hasta que, bueno, ya se sentaron todas las cosas y descubrieron que Dios es con nosotros. Dios con nosotros, la esperanza de gloria. Ahora sí entendemos qué cosa es Dios con nosotros y Dios en nosotros. Que esa es la parte que aquí lo aprendemos en el lugar santísimo. Porque yo no lo vine a entender, hermano. Al principio, cuando yo levanté las manos y recibí al Señor, yo no entendí que Dios iba a habitar en mí,
Yo creía que, bueno, Dios iba a caminar conmigo, me iba a vigilar, me iba a cuidar, pero yo no entendía eso así como hoy lo entiendo. No, el día que lo entendí fue como un choque tremendo a mi mente y a mi corazón y a todo. Fue un choque y fue el mismo Dios que me lo dijo. Yo estoy ahí, me estaba mirando en un espejo y me estaba arreglando para ir al instituto bíblico, y de buenas a primeras fue una palabra que me dejó en shock. Me dijo, yo estoy ahí. Yo dije, ¿aquí? Sí. ¿Pero cómo? Y yo estaba en el instituto bíblico después de 400 años en la iglesia. ¿Cómo no me había dado cuenta de eso? Bueno, quítale un poco de año 400 porque no tengo esa edad todavía. Pero es un decir, es como los 10.000. Es como los 10.000 que se usa aquí, ¿no? Y estuve días y días así en shock. Y entonces empecé a buscar en la Biblia dónde decía eso, porque para todo eso me turbé tanto que decía, ¿y dónde esto está en la Biblia? Y empecé a descubrir en las epístolas de Pablo. Digo, pero si ahí está clarito, como yo no tuve vista ni corazón, no estaba preparada. Todavía estaba en los atrios jugando a la rueda. No entendía hasta ese momento. Yo se los digo, hermano, porque a veces pasan los años y uno se vuelve pues muy religioso o se acostumbra a que todo el mundo sea que te enseñe y no escudriñas. Cuando empiezas a escudriñar es cuando la cosa se pone buena. Siempre tenemos tiempo para todo. Usa un tiempito, aunque sea, decirme esta media hora, Señor, no, y esa media hora se convierte en una, y después en 2 horas, no. Y te gozas, la palabra es como el que haya muchos despojos, y te gozas porque empiezas a descubrir más y más, y tú dices, esto está hermoso. Entonces ahora entiendes al apóstol Pablo, entonces empiezas a entender a todos estos grandes apóstoles que amaban al Señor y la palabra se hizo vida en ellos, pero empezaron a comer la palabra. Bueno, me faltan solamente 3. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Sus piernas, ¿qué habla de esto? Su firmeza y su determinación. Jesús puso puso su rostro hacia Jerusalén. Sabía que lo iban a matar, o sabía que lo iban a crucificar, y él no se detuvo. Él era determinado, como lo vemos nosotros en Job. Determinarás una cosa, te serás firme y Dios alumbrará tu camino. Lo más terrible del mundo es una persona que yo no sé, bueno, quizás, no, eso es horrible. Esa persona nunca llega a nada porque siempre está, yo no sé si hablaré, no, y si me sale mal, dice, no puede ser nada nunca. Entonces tú tienes que ser determinado. Por esa razón habla de su determinación en todo su caminar. Sus piernas como columnas de mármol. ¿Sabe que cuando comenzó David a acumular todo lo que se necesitaba para el templo, también acumuló piedras de mármol? Es parte de la edificación del templo. Comenzó también, ¿verdad? Y siempre sus bases están sobre oro fino. Nunca Jesús nunca en su mente se le borró de que él también era divino, pero no lo toma en cuenta en el sentido de su andar en la tierra, 100% hombre. Ese fue el pacto que hizo con el Padre. El Padre le dijo, 100% hombre, ¿estás de acuerdo? Sí, yo tomo esa copa, estoy de acuerdo. Siendo Dios, se hizo hombre y alcanzó un nivel que hoy es sobre todo un hombre, pero decidió, fue determinado en todo su caminar a través de su unión con el Padre. A él lo caracterizó siempre que hablaba del Padre, el Padre, y sometido al Padre, sujeto al Padre, pero por deseo, por voluntad propia, no porque Dios le dijo, ahora mira a ver cómo tú andas y no me sueltes porque te va a ir mal. No, sujeto al Padre. Padre, ¿estás bien? Sí. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, así oraréis. Ahora van a cambiar la oración. Ellos no oraban así, esa no es la oración judía. No, esa no es una oración revolucionaria. Orar al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, no, eso es herejía. Para ellos eso era una herejía, porque al Padre, a Dios no se le trataba como Padre, porque entonces tú te hacías igual que Dios.
Entonces eso, ese sabemos que fue una de las acusaciones para matarlo, para crucificarlo, fue que él se hacía Dios diciendo que Dios era su padre. Y eso está en los evangelios, él lo dice, fue una de las acusaciones que fueron. Pero él, su firmeza y su determinación, nadie lo desvió, ni siquiera la situación que podía haber vivido. Como columna de mármol fundada sobre basas de oro fino, ¿verdad? Y vemos ahí, si quieren leerlo después, no por detalle, el mármol fue usado en la construcción del templo, en Primera de Crónicas 29:2, capítulo 29, verso 2. Y esas columnas, sabemos que la columna siempre representa una estabilidad. Como vemos nosotros, el templo tenía 2 columnas y tenía su nombre, las columnas tenían su nombre, y todo eso representa, son tipos que representan el carácter mismo del Señor, pero siempre está hablando del reino celestial, ¿sí? Por esta razón, como vemos ahora en el 11, dice, y su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Bien, aquí está hablando del escogido, el unigénito, el único. Dios no tuvo 3 hijos para decir, bueno, yo te mando a ti, te mando uno solo. Él se hizo hombre. Él se hizo hombre. Y su aspecto como el Líbano escogido, porque los mejores cedros se conseguían en el Líbano. Por el clima, por la abundancia de cedro, porque el cedro, mientras más unido está a otro cedro, es más robusto, es más fuerte, es más grande, es más valioso. Por eso cuando fueron a hacer el templo, mandaron a buscar madera de allá del Líbano, que está bien al norte de Israel, está el Líbano. Esta parte de aquí, todo eso, ahí es donde está el Líbano. Y es una parte que es bastante fría, pero ahí es donde se desarrolla el cedro y se desarrolla con mucho valor. Y por eso, pero siempre pues tiene que ser probado. El cedro es probado. Aguanta calor, aguanta frío, aguanta nieve, aguanta todo. Jesús, que no aguantó todo. Aguantó ofensa, aguantó dolor, aguantó rechazo, humillación, de todo aguantó Jesús. Y por eso dice, escogido como el Líbano, como los cedros. Escogido como los cedros. Recuerda que después Jesús, lo vemos nosotros cuando estaba ahí en el Jordán, ya listo para comenzar el ministerio que traía oculto, porque nunca en 30 años nunca nadie sabía que era el Mesías. Ni en esos 30 años no se supo nada. Antes de los 30 años que hizo algún milagro. Hay películas por ahí que hizo la Iglesia Católica de que sanaba pajaritos. Todos esos cuentos, eso es mentira. Todo eso es fábula, eso sí es fábula. Y hay gente que sí, que cree todo eso, porque cree las películas. Ajá, pajaritos de barro y cogían vida, eso es mentira, hermano. No se vio nada porque el padre le dijo, hasta los 30, porque él le da rabínica. No podía ser antes, él no podía estropear la ley para nada, él tenía que cumplir la ley al pie de la letra. Es el único que cumplió toda la ley. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Sí, este es mi hijo amado. Por 30 años fue un hijo ejemplar para Dios. Y de ahí va a comenzar ya lo que es el ministerio en el cual él iba a desarrollar el carácter que Dios quiso que lo desarrollara, ¿no? Así que vamos a terminar en el último, que es su paladar dulcísimo. Su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Su paladar dulcísimo. Vamos otra vez, vamos a repetir esto. Ok, no, deja eso, eso no es tan importante. Vamos a terminar aquí, ok. Vamos a volver aquí otra vez. El último versículo que vamos a leer aquí ahora, que es la virtud número 12. Su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. Quiero mostrarle una cosa. Cuando Jesús
se presentaba con las personas que estaban pues necesitadas. Nunca les habló con reproche, ¿verdad? Su paladar era dulcísimo. Nunca los regañó. ¿Sabe quién los regañó? A los religiosos. A los religiosos les llamó la atención, porque ellos estaban entorpeciendo el camino a los demás. Corren cielo y tierra para ser un creyente, un prosélito, y lo hacen más hijos del diablo, así le dijo Jesús. Y el Señor los puso en orden. Con toda la autoridad Él tenía que hacer eso, con toda la autoridad. Pero vamos a entender esto. Cuando el Señor nos ha llamado la atención feo, ¿verdad que no? Vamos a atender aquí, vamos a atender acá. Es muy importante, no importa aunque se caiga todo el agua, no importa. Su dulce voz, sin reproche, sin acusación. Recuerden que aquella mujer que pues estaba pecando, pues sí, había pecado y tenía que enjuiciarla por la ley de Moisés. Ellos no estaban erróneos, hermanos, ellos estaban bien. Ellos tenían que cumplir la ley como la cumplían y tenían que apedrearla porque era adúltera. ¿Y qué pasó? Ni yo te condeno. ¿Qué palabra? Vete, pero no lo hagas más. Ve cómo eso tiene que ser hermoso, paladar dulcísimo, porque así actuaba él. Así es como es Dios. Por eso dijo: me viste a mí, ya viste al Padre. Me viste a mí, así habla el Padre, así actúa el Padre, así anda el Padre, exactamente como yo. Jesús vino a mostrarnos el verdadero carácter de Dios. Pero esto lo entiende en el lugar santísimo. No lo entiendes en los primeros pasos en el Señor. No te puedes imaginar que Dios es severo. Dios, mira, castiga, y Dios es malo, y Dios hace esto. Como el otro día yo estaba viendo, ay Señor, cada vez que ayer se cumplieron más años, no sé cuántos, pero del Holocausto. Y todos los años ellos hacen 2 minutos de silencio y empiezan a sonar las alarmas. Una alarma impresionante, la alarma de bombardeo, y todo el mundo que está en la calle, todo el mundo que está caminando, que todo el mundo está manejando, para y sale del carro y nadie habla por el respeto de esos 6 millones de gente que mataron justamente. Eso lo hacen cada año, por años, desde que Israel fue edificada. Sabemos que desde que Israel vino a ser otra vez nación. Y ellos recuerdan con dolor todavía el 1,5 millones de niños que mataron, y todos los que mataron, que fueron en total 6 millones. Y es un dolor, y ahí están todo el mundo está en ese dolor. Yo lo vi, y siempre que lo veo lloro, porque me impresionan. Yo estuve en el Museo de los Niños, y tú entras a ese museo y ves tantas caritas lindas de niños, y ahí están las fotos de casi todos los niños en un círculo así, grande como... Y oyes como vocecitas de niño, y tú estás viendo que todos esos niños los matan. Tú entras y lloras, porque es un dolor tremendo de tú ver eso. Y cuando tú ves todas estas cosas y tú dices: Señor, ¿por qué lo permitiste? Y yo le dije eso al Señor: ¿por qué tú permitiste eso? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué tú has permitido eso? Yo le dije al Señor, porque me dolió ver todo y recordar lo que vi allá, recordar todo. Y entonces me vino a la mente lo que está pasando en Nigeria, que apenas antier mataron un montón de cristianos. Y el Señor dijo: van a haber muchos que van a dar su vida por mí, y son mártires, y de veras. Pero yo le dije: ¿por qué lo permitiste? Si podías haber hecho algo para que no pasara eso. Y hay cosas que a veces no entendemos, pero hay personas que verdaderamente se conmueven con todo esto. Y esto nos está enseñando que el Señor es justicia, que el Señor sabe lo que hace, que nosotros solamente lo que podemos decir: bueno, Señor, ¿hasta qué punto darnos fuerza y coraje para poder vivir lo que estamos viviendo ahora y poder ser nosotros también como tú? Ese es el deseo de Él. Ese es el plan, No dice tanto: yo quiero ser como tú. Si verdaderamente queremos ser como Él, pues nosotros estamos en la brecha. Entonces ponte en la brecha, ¿verdad?
Y tu paladar también tiene que ser dulcísimo. Nuestro paladar tiene que ser dulcísimo también, para saber cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a presentar una verdad tan hermosa como es esta verdad. Pero ahí termina ella: tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Eso es lo que verdaderamente estamos mostrando al mundo. ¿Cómo es Jesús? ¿Quieres ver cómo es Jesús? Pero lo quieren ver en ti. No dice, no, pero si son cristianos, mira cómo actúan. ¿No dice eso la gente? No me explico si son cristianos y están ahí, mira cómo hacen. ¿Cómo es posible? Porque el Señor quiere que seamos un testimonio vivo. Y ahí estamos caminando, hermano. A eso estamos llegando. No somos un montón de gente salvado para ver qué otros les ha costado la vida. Ahí vemos en Nigeria cantidad de gente que está huyendo para salvar la vida de sus niños, salvar la vida porque están matando. Uno ahí que es líder ahí, matando cristianos, no quiere. Quiere que todos sean del Islam o que se mueran. ¿Ven? Eso está pasando hoy. Eso pasó hace 2 o 3 días solamente. Estamos viendo cosas que mucha gente ha dado su vida. Y nosotros, bueno, el Señor quiere que tú avances, que avancemos, que podamos nosotros, pues, ser parte de un proyecto donde nosotros tenemos que ser cambiados. Y es un reto. Porque el Señor, cuando nos encuentra todos chuecos. Y nos tiene que enderezar. Pero nos endereza con amor. Eso sí, Él nos endereza con amor. Y bueno, pues, qué bueno que el Señor no tiene, ni nos ha rechazado. Y cuando no hemos andado bien, pues, que vamos al Señor, Él nos atrae con cuerdas de amor. Y nos dice, yo te perdono, yo te perdono. ¿No dice Él que tenemos que perdonar 70 veces 7? ¿Ustedes creen que Dios no puede perdonar? Pues claro, Dios perdona, ¿sí? Por el amor que hay en Él. Así también, mi amado, y así se los presento. Vamos a presentar un Cristo verdadero que habita en nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Porque así como tú eres, así queremos ser nosotros también. Tú nos has dado la garantía, nos has puesto en nosotros tu Espíritu Santo. Hemos sido diseñados a la manera tuya. Estás labrando estos muros, Señor. Estás poniendo realidad en cada uno de nosotros. Nos has sanado, nos has levantado, nos has fortalecido. ¿Y qué falta, Señor, para que podamos nosotros, así como esta sulamita, que no tenía esperanza, pero había puesto sus ojos en ti, y tú la sacaste, Señor, y la pusiste, Padre, en un lugar donde verdaderamente ella empezó a experimentar algo nuevo y comenzó a ver la vida desde otro ángulo? Permite que nosotros también podamos ver la vida desde otro ángulo y nada que lo que nos rodea influya en nuestro andar. Ayúdanos, Señor, a poder pasar todo este tiempo y poder verdaderamente ser dignos de ese lugar santísimo que tú abriste para nosotros. Gracias por todos los elementos que nos has pasado, por todas las situaciones. Gracias aún por aquellas cosas que no estamos capacitados para entender, pero hoy estamos entendiendo. Permite que tu pueblo podamos entrar a participar de esa gloria que tanto habló el apóstol Pablo, esa gloria, Señor, que también habló Esteban, y tantos otros, Señor, hablaron, como fueron los apóstoles y todos aquellos, Señor, que alcanzaron un nivel espiritual alto, porque tú se lo permitiste. Qué bueno, Señor, pero te damos gracias, 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 gracias en el nombre de Jesús.